Washington, D.C. La comunidad internacional observa con creciente preocupación la situación en El Salvador, donde un informe reciente expone un alarmante patrón de violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Expertos que comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, han presentado evidencia contundente que sugiere una sistemática represión y una preocupante falta de debido proceso legal. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, en respuesta a la escalada de violencia de las pandillas, el gobierno de Bukele ha detenido a cerca de 97,000 personas. Si bien el mandatario ha defendido estas detenciones como un éxito en la lucha contra el crimen organizado, críticos y defensores de los derechos humanos argumentan que la estrategia ha resultado en arrestos arbitrarios y violaciones flagrantes de las garantías constitucionales. El informe presentado a la CID detalla que la gran mayoría de estas detenciones se basan en sospechas infundadas, denuncias anónimas o decisiones tomadas durante operativos masivos. Lo más alarmante es que la inmensa mayoría de los detenidos aún no han sido juzgados, lo que implica una prolongada privación de libertad sin el debido proceso legal. Pero la situación es aún más grave. El informe revela que aproximadamente 500 personas han muerto mientras se encontraban bajo custodia del gobierno, sin haber sido condenadas por ningún delito. Estas muertes, que rara vez son mencionadas en el discurso oficial, han ocurrido en cárceles comunes, no en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la prisión de máxima seguridad donde Bukele afirma tener recluidos a los pandilleros más peligrosos. Esto sugiere que las víctimas no son necesariamente los criminales más peligrosos, sino personas que simplemente fueron detenidas bajo el régimen de excepción y que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse ante un juez. La situación se complica aún más con el fenómeno de las desapariciones forzadas. Analistas señalan la existencia de un posible pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas, que incluiría mecanismos para ocultar homicidios. Una práctica particularmente inquietante, conocida en el mundo criminal como «sin cuerpo no hay delito», implicaría la desaparición de los cadáveres para evitar que los asesinatos se registren en las estadísticas oficiales. Se estima que alrededor de 8,000 personas permanecen desaparecidas en El Salvador, dejando a miles de familias en una angustiosa incertidumbre. La pregunta que se plantea con insistencia es, ¿cuántas vidas más deben perderse antes de que la comunidad internacional responda con una condena unánime y contundente? Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación en El Salvador, pero su respuesta ha sido cautelosa, debido a la necesidad de recopilar pruebas sólidas y verificar la información antes de emitir conclusiones definitivas. Sin embargo, mientras se elaboran los informes y se revisan los expedientes, la represión continúa en El Salvador, con arrestos masivos, cárceles superpobladas y familias que lloran la pérdida de sus seres queridos o buscan desesperadamente a los desaparecidos. La situación en El Salvador plantea serias interrogantes sobre el Estado de Derecho y la justicia en el país. Cuando un Estado encarcela masivamente a sus ciudadanos sin garantías procesales y algunos de ellos mueren bajo custodia sin haber sido juzgados, lo que está en juego no es solo la seguridad pública, sino la propia justicia. La política de mano dura de Bukele, aunque ha logrado una reducción temporal de la violencia, ha venido acompañada de un costo humano inaceptable. La falta de transparencia, la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos socavan los fundamentos de un Estado democrático y generan un clima de miedo y desconfianza. La comunidad internacional debe aumentar la presión sobre el gobierno de Bukele para que respete los derechos humanos, garantice el debido proceso legal y ponga fin a la impunidad. Es fundamental que se realicen investigaciones independientes y exhaustivas sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos, y que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, es necesario brindar apoyo a las víctimas y a sus familias, y fortalecer las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos en El Salvador. La comunidad internacional también debe trabajar en estrecha colaboración con la sociedad civil salvadoreña para promover la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La situación en El Salvador es un llamado de atención para la comunidad internacional. No se puede tolerar que un gobierno viole sistemáticamente los derechos humanos en nombre de la seguridad pública. La justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos deben ser los pilares de cualquier política de seguridad. El silencio y la inacción solo perpetuarán el ciclo de violencia e impunidad en El Salvador. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral y legal de actuar con determinación para proteger los derechos humanos de los salvadoreños y garantizar que se haga justicia.